Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que estén viendo esta clase. Mi nombre es Cristian Montenegro, soy estudiante del sexto año de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estoy ahorita cursando mi externado y el día de hoy voy a hacer una pequeña clase acerca del manejo de falla cardíaca. Como pequeño disclaimer, esta clase va a estar dirigida en primer lugar a estudiantes del cuarto año de la carrera de Medicina que tienen su TBL la próxima semana, pero he armado esta clase de tal manera que también van a encontrar la utilidad de aquellas personas que se estén preparando para dar su step uno, su step 2, van a encontrar información relevante de acá. Y también aquellos estudiantes que estén cursando el externado o el internado o se estén preparando para una rotación en el extranjero. He tratado de que esta clase sea de utilidad para todos ustedes y voy a estar nominando qué es lo más importante para cada nivel conforme vayamos avanzando con los temas. ¿Ok? Entonces, y bueno, el último disclaimer es que esta puede ser o mi última o mi penúltima clase en la sociedad. Entonces, espero que mucho que le guste la clase y cualquier duda que tengan me la pueden hacer a este correo. Bueno, en primer lugar, con respecto a los objetivos, lo más importante primero es recordar la fisiopatología básica. Es súper preguntada en ENAM, en Step 1, también lo pueden preguntar en clínicas. Fisiopatología básica, porque también para entender el tratamiento y los mecanismos de acción de las drogas tenemos que entender la fisiopatología. En segundo lugar, comprender métodos diagnósticos basados en evidencia. Y acá vamos a ver que no solamente hablamos de la falla cardíaca clásica de fracción de eyección reducida, sino también de de la preservada, que es lo que no nos habla mucho en la escuela de medicina. Y tercero, comprender el manejo, no solamente basándonos en la fisiopatología, sino también según la evidencia. Y para esto vamos a hacer una mirada a través de los ojos de alguien que quiera hacer un examen de residencia o de suficiencia, los STEPS, el MIR, el ENAM, pero también los que quieren tener una aplicación práctica, los que estén en el externado, internado, quieren hacer rotaciones afuera, etc. Entonces, primero vamos a empezar con unas definiciones. Entonces, primero, viene un paciente a tu consulta y tiene en su hojita de ecocardiograma que tiene una fracción de eyección de 20%. Entonces, la pregunta, y no tiene síntomas, la pregunta es, ¿este paciente tiene falla cardíaca? Segundo, en la escuela de medicina recuerdo que alguna vez me dijeron que en la falla cardíaca izquierda versus derecha esa clasificación no existe, no se debe utilizar, está mal empleada. Por otro lado, cuando estaba estudiando para los STEPS, vi que esta clasificación existía y que era importante en cuanto a la clínica. Entonces la pregunta es, ¿realmente importa? O sea, ¿qué dicen las guías? ¿Las guías hablan de esta diferencia? Y tercero, en patología muchas veces nos han hablado de hipertrofia excéntrica versus concéntrica, ¿cierto? Y, y que es importante para ver morfológicamente cómo está el corazón. Pero la pregunta es, ¿qué tiene eso que ver con disfunción sistólica, con disfunción diastólica? ¿Es solamente un concepto de patología o también importa en el momento de abordar al paciente? ¿Ok? Entonces, las respuestas son las siguientes. Primero, la falla cardíaca es un síndrome. No solamente es un conjunto de signos y síntomas, sino que también necesita cierta evidencia laboratorial slash imagenológica que te permita hacer el diagnóstico. No es solamente una fracción de eyección disminuida, no es solamente un péptido natriurético elevado, va más allá, es un conjunto de condiciones este, que deben ser abordadas. Segundo, la falla cardíaca en derecha versus izquierda. Términos simples, según la guía, la última guía de la AJA, es un espectro. La mayoría de pacientes de falla cardíaca van a caer de repente hacia uno de los dos, pero en general es un espectro. Sin embargo, sí existe pacientes donde vamos a ver solamente una falla cardíaca derecha aislada, por ejemplo, que son aquellos pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo, por ejemplo, vamos a ver que clínicamente presentan la falla cardíaca derecha, ¿no? Que tengan, por ejemplo, un cor pulmonale, ¿no? Una falla cardíaca a consecuencia de hipertensión pulmonar. Entonces, todo ese tipo de cosas sí existen. No es que no exista pacientes semiológicamente congruentes con solo derecha o solo izquierda. Pero en general, la mayoría de los pacientes con falla cardíaca presentan un espectro, ¿ya? Pero no es que esté mal esta clasificación. Sí se utiliza, sí existe en las guías. Y tercero, disfunción diastólica versus sistólica. Como podemos ver, el corazón de acá es un corazón normal. Recordemos en patología que nos hablaron de pacientes que tienen una hipertrofia concéntrica, que son las filas se van apilando una sobre otra, ensanchando el grosor del corazón. Y por otro lado tenemos personas donde hay una hipertrofia excéntrica. El corazón se va dilatando, las fibras se van poniendo una abajito de la otra, pero la pared no va aumentando de grosor. ¿Y por qué esto es importante?
Aquellas personas que tengan este tipo de hipertrofia, perdón, del corazón concéntrico, van a tener una disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque como hay músculo, pueden botar mucha de esa sangre. La fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que botas versus la que se queda, sí es adecuada, sí se bota, pero la cantidad absoluta de sangre que se bota no es muy alta, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se puede dilatar bien, la pared está gruesa, no puedes dilatar tu corazón, relajarlo bien para que entre mucha sangre. Por lo tanto, es un defecto de diástole, ¿ok? Y esto justamente corresponde a la falla cardíaca de gasto conservado, porque relativamente el gasto está conservado, pero existe una falla de diástole que hace que el gasto cardíaco sea menor al que tú necesitas. Por otro lado, la disfunción sistólica es la falla cardíaca de gasto reducido que todos conocemos, ¿ok? Esa es la diferencia y por eso es que importa la hipertrofia excéntrica versus concéntrica, la disfunción sistólica versus diastólica, porque tiene relevancia en el diagnóstico de falla cardíaca de gasto reducido versus conservado. Ok, ahora unas pequeñitas palabras para epidemiología. Un consenso que me gustaría hacer con las personas que estén viendo este video para aprender es que voy a hablar muchas cosas, pero muchas cosas no son tan importantes ni son tan testeadas en los exámenes. Entonces, hay algunas cosas que me gustaría que solamente las escuchen y que no tomen nota, que no se hagan nada, que si es que necesitan, solamente lo escuchen, porque cuando aquellas cosas que sean relevantes para exámenes de admisión, para STEPS, que sean fijas, yo les voy a decir y va a estar resaltado con plumón amarillo y resaltado en negrita. Si no está así, entiendan que es un tema relevante, pero basta con que lo escuchen y con que lo interioricen. ¿Ok? Por ejemplo, no se van a estar matando haciendo resúmenes y entender, rememorizar toda la epidemiología. ¿Qué sería bueno que tengan nomás de la epidemiología? La prevalencia en Estados Unidos, en América Latina, en los dos es alrededor de un 2%. No es tan alta como yo creía, yo pensé que era más. ¿Qué es lo más importante de esto? Quizá que existe una mayor prevalencia en pacientes afroamericanos, latinos y mayores de 75 años, sobre todo esta edad, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen mayores factores de riesgo y sobre todo los afroamericanos y los latinos están comprometidos en el sentido de que tienen determinantes sociales de la salud que no les favorecen para el desarrollo de la enfermedad. ¿Ok? Solamente sepan que esta es la población en riesgo y que en personas más de 75 tienen que estar abierto el ojito para falla cardíaca, nada más. Ahora, con respecto a la fisiopatología, ya. Entonces, para entender, para recordar un poquito nomás, el problema es que por X motivo el corazón deja de funcionar y cuando deja de funcionar de la manera en que debería. ¿Ok? Después vamos a ver las causas de falla cardíaca. ¿Qué causa que el corazón deje de funcionar? Pero por X motivo, acá hay un agente detonante, vamos a llamarle un factor X, que hace que eventualmente el gasto cardíaco, el cardiac output, disminuya. Ese es el primer gatillante. ¿Qué pasa cuando el gasto cardíaco disminuye? El cuerpo tiene un sistema de mecanismos que hace que permitan que los tejidos puedan seguir teniendo la perfusión necesaria, pero esos mecanismos van a causar que poco a poco el corazón se vaya dañando. ¿Cuáles son? Primero, es una activación simpática masiva, o no masiva, pero bastante notoria, bastante elevada. Acá lo podemos ver. La presión baja, el cardiac output baja, los varoreceptores de la carótida, sobre todo, se disparan de la carótida y del ángulo, de este ángulo de acá, se disparan y hace que el sistema simpático se active. ¿Qué va a causar esto? Por un lado, va a causar vasoconstricción mediante receptores alfa 1 y por otro lado también va a causar aumento tanto de la contractibilidad como del ritmo cardíaco mediante receptores beta 1. ¿Ok? Segundo, va a causar un aumento del sistema renina-angiotensina. ¿Ok? Como lo podemos ver acá, eventualmente por la disminución de cardiac output, por la disminución de gasto, va a haber hipoperfusión renal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a haber aquí? ¿Va a haber necrosis papilar, por ejemplo? No, no tan rápido. Hay baja perfusión renal y se va a disparar el sistema de retina-angiotensina. La angiotensina 2 se va a disparar, la aldosterona se van a disparar y juntos por ejemplo, la angiotensina estimula la vasoconstricción directamente. La aldosterona, por su parte, estimula la pérdida de potasio por el riñón y el aumento de sodio en el riñón. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. ¿Y cómo manejamos ese exceso de sodio? Hay otro mecanismo que es por los péptidos natriuréticos. Hay péptidos natriuréticos atriales, o sea, de la aurícula y del ventrículo. Ya que como podemos ver, los péptidos natriuréticos se van a elevar precisamente para poder orinar ese sodio extra que nos está causando el aumento de la aldosterona. ¿Ok? En otras palabras,
¿Cómo se regula este exceso de líquido, este exceso de sodio en el cuerpo? Mediante los péptidos natriuréticos, tanto el atrial como el ventricular. Un pequeño detalle es que se llama BNP porque es Brain Natriuretic Peptide, porque se descubrió en el cerebro, pero su efecto principal lo hace en el ventrículo, mientras que el atrial, pues en el atrial, ¿no? Y obviamente, como va a haber una depresión de la volemia, o sea, una percepción de depresión de volemia. ¿Por qué? Porque el cardiac output disminuye. No llega mucha sangre, no es que no haya sangre, es que no llega mucha sangre. El sistema del ADH va a pensar, ok, no tengo suficiente líquido, ¿ya? Entonces, el cerebro produce más ADH y cuando se produce más ADH va a ir al riñón y va a incentivar mediante receptores V2 en el riñón que se absorba agua, solamente agua, no sodio. Y entonces, por ejemplo, una posible pregunta de este es ¿cómo se regulariza el sistema renina-angiotensina? Aparte de agua, su principal mecanismo es el sodio. En cambio, mediante el ADH, lo principal que se regula es la volemia, reabsorbe agua directamente sin considerar el sodio. ¿Qué hacen los péptidos? Directamente excretan sodio. ¿Ok? Algunos conceptos básicos nomás que pueden ser preguntados. Excretan sodio directamente. ¿Ok? Eso es lo principal. Ok, ahora, para recordar un poquito de clínica nomás, clásica clínica de falla cardíaca derecha, clásica clínica de falla cardíaca izquierda, por la parte derecha, edema en miembros inferiores, hepatomegalia, reflejo hepatoyugular, regurgitación yugular, clásico por la parte derecha, ¿cierto? El ventrículo derecho se congestiona y retrocede la sangre por la vena cava. Ahora, el tema es, en un momento yo me pregunté, oye, ¿y por qué, si se regresa la sangre, por qué no encontramos esplenomegalia? ¿Por qué no encontramos ascitis? ¿Cierto? Porque técnicamente está por la parte derecha, toda esa parte, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia en los artículos de acá abajito? La evidencia nos dice que si es que encontramos en un paciente con falla cardíaca con esplenomegalia, deberíamos considerar cirrosis, porque no es que vayan alejados, hay muchos pacientes que tienen falla cardíaca y cirrosis. No es que, o sea, fisiopatológicamente es compatible, pero lo que nos dice evidencia es que no se encuentra mucha esplenomegalia en falla cardíaca. Por otra parte, ascitis sí puede haber, no es muy común, puede haber, pero lo esperaríamos más o en pacientes cirróticos o en pacientes con una falla cardíaca muy severa. ¿Ok? Segundo, con respecto a la falla cardíaca izquierda, tenemos pacientes con disnea, sensación de falta de aire, ortopnea, vendopnea, disnea paroxística nocturna, que es el hecho de despertarse en la noche después de aproximadamente 2 horas de sueño. Ok, eso es una como que pregunta clásica de semiología. Y obviamente tener crepitantes, tener sibilancias. Sibilancias también se han reportado por si acaso. Algunos síntomas generales que me parecen importantes recalcar es que el paciente, precisamente por la sobrecarga simpática, como he discutido, puede ser simpático. ¿Qué quiere decir? Puede tener taquicardia, puede tener taquipnea, puede inclusive llegar a tener la sensación de que se le acelera el pecho, palpitaciones. Segundo, puede haber caquexia. ¿Por qué puede haber caquexia? En pacientes con falla cardíaca muy, muy, muy acentuada, el edema que parte de las piernas, etcétera, puede inclusive llegar al intestino. Y cuando llega al intestino no hay absorción adecuada de nutrientes. Al mismo tiempo, la congestión del edema en los intestinos puede llegar a generar compresión, este, compresión, en general compresión en la cavidad abdominal, y esto puede generar que en general no se absorba bien la comida o genera esa sensación de llenura precoz. ¿Ya? Tercero, podemos encontrar S3, S4. Pregunta clásica de STEP, ¿no? ¿En qué pacientes encontramos S3, S4 fisiológico? El S3, recordemos que es sobre todo en pacientes jóvenes y en atletas, ¿ok? Y otra pregunta es, ¿el S4 siempre es sinónimo de falla cardíaca? La respuesta es no. En pacientes mayores, más de 60, más de 75 sobre todo, podemos encontrar S4 fisiológico, pero siempre deberíamos sospechar de falla cardíaca, sobre todo si encontramos el S4, porque eso quiere decir que ya el corazón ya se está hipertrofiando. Ya mientras que el S3 es sobre todo una hipertrofia dilatada, pero puede ser fisiológico en atletas y en personas jóvenes. Segundo, puede haber el signo de Kussmaul, que es, ojo, no confundir con la respiración de Kussmaul. El signo de Kussmaul es el momento de respirar, regurgitación yugular. ¿Y cuál es la fisiopatología detrás de esto? Esto también es una pregunta clásica de STEPS. Primero, Kussmaul es mucho más común en la pericarditis constrictiva. Con ese de acá va con C. Kussmaul va con pericarditis constrictiva, ¿ya? Constrictiva. Pero también puede ser encontrado en falla cardíaca, ¿ya? ¿Y cuál es la fisiopatología? Cuando uno respira, aumenta la presión en la cavidad torácica.
Y cuando aumenta la presión, aumenta la presión que el aire en general ejerce sobre la vena cava. ¿Ya? Entonces, cuando uno no puede regresar toda la sangre que quiere al corazón, porque la vena cava está siendo como bloqueada el paso por el exceso de aire, la sangre se regresa y se puede ver una ingurgitación yugular, sobre todo la inspiración. Y segundo, acá está mal escrito, impotencia. Y también puede ser impotencia, puede ser porque la falla cardíaca muchas veces se acompaña de aterosclerosis, sobre todo de la aorta, por ejemplo, abdominal, que puede estar asociada a impotencia, pero también por exceso de señalización simpática, que hace que no sea, que no, porque recordemos, para la erección necesitamos el sistema parasimpático. En cambio, como el cuerpo va a estar súper simpático en una falla cardíaca para mantener el gasto cardíaco, puede ser que el sistema en general parasimpático no se active de manera adecuada y genere impotencia. Es frecuente, de hecho, que los pacientes que vayan a urología por impotencia, al final sean derivados a cardiología por sospecha de falla cardíaca y se confirme ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son cosas que ustedes tienen que saber sí o sí? Distinguir el S3 del S4, que el S3, cuáles son fisiológicos cada uno, la disnea paroxística y obviamente eso de acá, lo más preguntado. Y solamente para que recuerden, así es como se mide la regurgitación yugular. ¿Ok? Como ves el gráfico, ponen la regla, ponen una referencia por acá, y cuando vean que cuando está más o menos en 10, hasta 6 me parece que es lo normal. Cuando ya está en 10, ya es muy elevado, ya es elevado y ya ven regurgitación yugular. Ahora, vamos con la clasificación. Hay dos tipos de clasificaciones. Este cuadrito lo saqué de ambos. Y hay dos clasificaciones, como les dije. Hay una de la AJA y hay otro de la NIJA. AJA es de la Asociación Americana de Cardiología y NIJA es de Nueva York, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que saber? Hay cuatro estadios según la AJA. La A, la B, la C y la D. ¿Ya? ¿Y cómo lo diferenciamos? La A son aquellos pacientes que, en términos simples, tengan factores de riesgo de falla cardíaca, ¿ok? Factores de riesgo de falla cardíaca, pero no haya daño estructural, ¿ok? Y la pregunta es, ok, ¿cuáles son los factores de riesgo de falla cardíaca? La guía nos menciona varios, pero tú como estudiante de medicina, tú como externo, tú como interno, ¿qué es lo que deberías saber sí o sí? El principal factor de riesgo de falla cardíaca es enfermedad coronaria, es el principal factor de riesgo de lejos. Pregunta fija para un parcial, para un final. ¿Cuáles son los que le siguen? Hipertensión y endocrinopatía a la cabeza, diabetes mellitus. Pero lo más importante, enfermedad coronaria es el principal factor de riesgo para falla cardíaca. ¿Ok? Segundo, ¿cuál es el estadio B? En paciente de nuevo, asintomático, que no, en paciente asintomático, pero que ya hay evidencia de daño en el corazón. Sin síntomas, pero hay evidencia de daño. ¿Cómo sabemos que hay evidencia de daño? Puede ser por enfermedad estructural, por ecocardiografía, por ecocardiograma, una fracción de eyección disminuida, una patología valvular, hipertrofia ventricular, puede ser excéntrica, concéntrica, puede ser aumento de presión de llenado, o puede ser también factores de riesgo más péptidos natriuréticos o troponinas alteradas. ¿Ok? No necesariamente es por imagen, también puede ser por laboratorio. Pero en general, entendamos que es algún laboratorio que te sugiera falla cardíaca. Puede ser o péptidos, o troponinas, o imagen. Segundo, el estadio C es sintomático, ¿ok? Que son signos y síntomas concurrentes con falla cardíaca más evidencia de laboratorio de falla cardíaca. Y cuarto es falla cardíaca avanzada, el estadio D. ¿Cómo se define? Simplemente por hospitalizaciones frecuentes, pese a terapia médica dirigida por las guías. ¿Ok? Para catalogar el 4 nunca puede ser de inicio. Tiene que haber guía, tiene que haber ya máxima terapia objetivo, máxima dosis, lo mejor que pueda estar el paciente y que tenga muchas hospitalizaciones y que la falla cardíaca notoriamente comprometa su vida. Entonces, para hacer un pequeño repaso, A, B, asintomático, B, C, sintomático. ¿Ya? A, ¿cuáles? Simplemente factores de riesgo. A la cabeza, enfermedad coronaria. B, es que encuentres algún laboratorio que te sugiera falla cardíaca. ¿Cuáles pueden ser? Alguna evidencia en el ecocardiograma o evidencia laboratorial. Péptidos natriuréticos versus troponinas. C, es que ya tengas un paciente con laboratorio más clínica. Y D, es el peor escenario posible. Un paciente que tenga terapia dirigida por guías, pero que no responda, que tenga frecuentes hospitalizaciones o que tenga
una vida muy comprometida, que no se pueda mover, como que no pueda hacer la actividad de la casa, por ejemplo. Una pregunta frecuente en las rondas es ¿cuándo sabes o en qué casos tienes falsamente elevado los péptidos natriuréticos? ¿Cuándo no puedes confiar en ellos? Yo me acuerdo que había una lista enorme de cosas, pero en general creo que eso es lo que se puede razonar bastante. Entonces, acompáñenme con esto. No, como podrán ver, de lo anterior, lo más importante que tienen que llevarse en el cuadro más que la clasificación, fijas preguntas de examen, son los factores de riesgo y el principal factor de riesgo, enfermedad coronaria. De acá, no creo que sea pregunta fija de examen, pero en las rondas seguramente se van a preguntar. ¿Qué deberían saber? ¿Cuándo se eleva falsamente en pacientes que tengan compresión de la pared cardíaca? No es difícil, ¿cierto? El péptido atrial es cuando se estrecha la aurícula, se secreta. Entonces, ¿qué puede estrecharse la aurícula? Cualquier cardiopatía, pericarditis, infarto, aneurismas te lo pueden estrechar. ¿Qué más? Congestión, ¿cierto? Pacientes con falla renal crónica que estén edematizados, pacientes con cirrosis que estén edematizados, pacientes con cáncer que tengan edema. Cualquiera de esas, cualquier cosa que te estreche el corazón, te va a generar el aumento de los péptidos. Pero también la edad, ¿ok? También la edad. ¿Por qué? Porque literalmente los péptidos se acumulan en la pared del corazón conforme pasa el tiempo. ¿Okay? No es tan severa la acumulación, incluso hay una amiloidosis relacionada con péptidos, pero el objetivo de esto es que sepan que los péptidos se acumulan en la pared del corazón y por lo tanto personas muy mayores pueden tener falsamente elevados los péptidos, ¿no? Y obviamente súper intuitivo, compresión de la pared cardíaca. ¿Cuándo se disminuyen falsamente? En pacientes con obesidad. En pacientes con obesidad están falsamente disminuidos porque el tejido adiposo descompone, me parece, los péptidos natriuréticos. Y segundo, en estadios iniciales de falla cardíaca, ¿no? Obviamente. Ya, solamente para recordar la función, los péptidos natriuréticos, cuando se estrecha las paredes o del aurículo o del ventrículo, se secretan. Cuando se secretan, van al riñón y lo que hacen es, como su nombre lo dice, natriuresis. Orinan sodio y al sodio le sigue el agua, ¿cierto? Creo que es sobre todo importante que se aprendan los falsos cuando se les lea falsamente, porque es una pregunta fija de las rondas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la clasificación de NIJA? La clasificación de la NIJA es mucho más utilizada para esto. En la guía, por ejemplo, de la AJA para definir el tratamiento muchas veces utiliza la clasificación de la NIJA. ¿Y cómo la podemos entender? Primero, clase 1, 2, 3, 4. Vamos a los extremos. 1 es cuando no hay síntomas de falla cardíaca. 4 es cuando hay síntomas al reposo. Es decir, sentado tienes síntomas de falla cardíaca. El tema es cómo diferenciamos síntomas de la clase 2 versus de la clase 3. ¿Cómo se dice? En la clase 2 es cuando hay limitación, pero no es limitación severa durante actividad física ordinaria. Pero en clase 3 es cuando en la actividad física ordinaria sí hay limitación. Clase 2 no hay limitación con la actividad física ordinaria, solamente con severa, y clase 3 sí hay síntomas con actividad física ordinaria. ¿Cómo definimos actividad física ordinaria según la guía? Aquí está. Dan solamente citaciones, como que ejemplos que son caminar metros, subir escaleras, lavarse los dientes, cualquier cosa que una persona normal haría sin problemas en su casa. Esos son los ejemplos que da, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si tienes problemas no haces el reposo, pero tienes problemas en tu casa, en tu misma casa, subir escaleras, si la respuesta es sí, clase 3. Si la respuesta es no, clase 2. ¿Ok? Y una vez más, los extremos la clase 1 no tiene nada, la clase 4 es síntomas al reposo. ¿Ya? Ok, vamos con la parte de diagnóstico. ¿Ya? Primero vamos a ver diagnóstico de falla cardíaca de bajo gasto. Primero, en el ecocardiograma, para esto, en Estados Unidos se le llama mucho, le abrevian mucho para no estar escribiendo cada rato falla cardíaca de bajo gasto, le llaman HFrEF, ¿ya? Falla cardíaca de gasto reducido, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver en el ecocardiograma? Simplemente fracción de eyección baja, nada más, que indica disfunción sistólica, porque no puedes expulsar la sangre. ¿Por qué? Porque el músculo no es lo suficientemente fuerte. ¿Qué puedes encontrar también que te define falla cardíaca? Puede ser aumento del tamaño del corazón, de las aurículas, aumento del grosor, etc. Ahora, vamos con los péptidos. ¿Qué hallazgos en los péptidos te hacen sospechar de falla cardíaca? Primero, que no esté falsamente elevado. Uno ya les he explicado qué causas te pueden afectar falsamente la elevación de los péptidos. Pero hay una botella yo creo que es fácil para acordarse que es 100, 300, 30, 100. ¿Ya? 100, 300, 30, 100. El NT-proBNP en escenario crónico,
lo que te define falla cardíaca es 100. En cambio, el BNP, lo que te define falla cardíaca en escenario crónico es 30. En cambio, cuando es una falla cardíaca aguda, descompensada, lo que te define falla cardíaca, claramente sintomatológico, es 300. En cambio, en el BNP es 100. ¿Ya? Ojo, es importante recordar que esto solamente es una ayuda. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Porque ¿qué es importante de los péptidos natriuréticos? Que tienen un muy buen valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que los péptidos sean negativos, la probabilidad de que el paciente tenga de verdad la probabilidad de que de verdad no tenga falla cardíaca es muy alta. Predice muy bien la negatividad en caso de ser negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es positivo? Es una ayuda para el diagnóstico, eso es cierto. Si tienes duda diagnóstica, puedes apoyarte en los péptidos. Sin embargo, no hay evidencia para el seguimiento. Hay estudios que han demostrado, que han visto qué pasaría si un paciente vemos que también responde al tratamiento en base a los péptidos. Y lo que se ha visto es que si se hace eso, no hay una mejoría en cuanto a la mortalidad, no tiene mejores desenlaces. Entonces, los péptidos es una ayuda diagnóstica, puedes utilizarlo como una ayuda de seguimiento, pero no puede ser tu principal parámetro de seguimiento. No están diseñados para eso. ¿Ya? Y otros hallazgos de falla cardíaca de bajo gasto que pueden ser encontrar en el EKG hipertrofia ventricular, crecimiento de alguna aurícula, cambios STT, que son súper inespecíficos. Como se pueden dar cuenta, el EKG no te puede diagnosticar fielmente una falla cardíaca. Y en la radiografía de tórax, lo más fiable que puedes ver es el índice cardiotorácico, ¿no? Agarras tu corazón y ves si mide la mitad de toda la longitud de la cavidad torácica, y si es más del 50%, te indica falla cardíaca, pero no es fiable. Ya, lo más importante para falla cardíaca de bajo gasto es bien metódico, en verdad. Ves tus péptidos, ves tu fracción de eyección. Si es importante, si ves que es algo chévere, o sea, si ves que es disminuido, es consistente con falla cardíaca de bajo gasto. No hay más vuelta que dar. Esto es lo más directo, en verdad. Un poquito más diferente es en la falla cardíaca de gasto conservado. Entonces, en la falla cardíaca de gasto conservado, como su nombre lo dice, gasto conservado, vamos a encontrar que la fracción de eyección es normal. Entonces, ¿cómo diagnosticamos falla cardíaca? Esto no estaba muy bien descrito hasta que la falla cardíaca, la guía de la AJA, la última guía de la AJA, recomienda un método que es el H2FP. Y por otro lado, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda esta de acá, HFAP. Entonces, ¿cómo combinamos las dos? La AJA recomienda que como una especie de screening de falla cardíaca de gasto preservado, tú puedes usar el H2FP, que es una encuesta. Podemos ver acá la encuesta. Estas dos capturas las saqué de un video de Autoridad de Medicina Interna que resume la guía de la AJA, que está acá el link. Es la escala de la H2FP. Son preguntas muy directas, muy fáciles de responder. De menos de uno te descartas falla cardíaca de gasto preservado, de 6 a 9 te confirma, ¿ya? Son simples preguntas, ¿ya? Son simples preguntas. O necesitamos, por ejemplo, un Doppler ecocardiográfico, si ha tenido historial de fibrilación auricular, IMC, pero como pueden ver, no es que necesitemos mucha información de la ecocardiografía, del ecocardiograma, ¿ya? ¿Qué pasa si el paciente tiene valores del 2 al 5? Ahí es donde la guía de la AJA no nos deja tan claro qué hacer. Ahí es cuando cobra importancia la guía de la europea. European- Creo que es así, la European Heart Society, nos recomienda la HFAP. ¿Qué es esto? Como pueden ver, es un algoritmo más complejo, con más pasos, que está para la parte derecha. Ahí está el HFAP score. Para este algoritmo, yo creo que no es importante que se aprendan cuáles son las cosas que tienen que saber. Lo único que deberían saber es que para poder evaluar el HFAP necesitan un ecocardiograma, pero va a evaluar no solamente fracción de eyección, va a evaluar más cosas. Y con ese ecocardiograma va a entrar a una calculadora y la calculadora te va a decir si es que es o no es falla cardíaca. Es mucho más específico, mientras que la H2FP es más sensible, ¿ya? Y por último, ¿qué pasa si no tenemos ni idea, no está claro, no sabemos? Ahí el gold estándar para diagnóstico de falla cardíaca es cateterismo. Es literalmente meter un catéter a tu aurícula izquierda y calcular una cosa que se llama, en inglés, para aquellos que hayan resuelto la pregunta de Steph, se llama el capillary wedge pressure. En español se llama presión de enclavamiento capilar pulmonar, ¿ya? Entonces, esto es el gold estándar, pero obviamente casi nunca se hace, ¿ya? Entonces, para recapitular, para una falla cardíaca de gasto reducido, tenemos ver péptidos, acuérdense de la mnemotecnia 300-100, 130,
Y obviamente como NT pro BNP es más grande, necesita mayores valores, de 100 a 300, BNP tiene menos letras, necesita menores valores, sí, 30, 100, sí, así yo me acuerdo. Y si tienes un gasto de carga conservado, tienes dos opciones. Primero, haces tu H2FP y segundo, haces el cuestionario HFAP, que necesita un ecocardiograma. Ya más avanzado, obviamente esto ya lo vas a es que lo haga un especialista, pero al menos tienes una idea de qué poder marcar en los exámenes, de qué poder proponer en las rondas cuando te encuentres en una situación de falla cardíaca de gasto preservado. ¿Ok? Y obviamente el último, el ya indudable, es el cateterismo, que es el estándar, donde vas a buscar tu presión de enclavamiento capilar pulmonar. Listo. Esta es la primera parte de la clase donde estamos viendo hasta diagnóstico, que eh, es importante saberlo, pero lo más preguntado para exámenes de residencia, lo más preguntado en general es la parte de manejo. Y esa es la segunda parte que vamos a ver. Hola chicos. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de manejo, que es en verdad la carne del asunto, es lo que más preguntado. Y obviamente del manejo lo más preguntado son los fármacos, ¿no? Cuándo indicamos los fármacos, efectos adversos, qué tenemos que considerar. ¿Ya? Pero antes de hablar de fármacos es importante hablar de generalidades, porque no solamente queremos saber falla cardíaca para marcar como loquitos en un examen, queremos saber cómo abordar a un paciente con falla cardíaca. El manejo es multidisciplinario. Se ha demostrado que si desde el inicio parte del manejo del paciente intervienen farmacia, intervienen las enfermeras, nutrición, psicología, la mortalidad del paciente mejora. Ya es importante que sea todo eso. Segundo, el médico tiene que educar al paciente, no es cuestión de darle fármacos a la loca. Tiene que educar qué tiene que tener cuidado con los fármacos. Si le damos, por ejemplo, YK-SARA2, educar que tiene que tomar líquido, que no se deshidrate, que tener cuidado con las diarreas. Es una parte muy importante de la educación. Segundo, ver el tema de vacunación, influenza, COVID, neumonía, todo ese tipo de cosas es importante en pacientes con falla cardíaca. Ya no solamente seamos loquitos fármacos y empezar a darle todo lo que sepamos. Con respecto al tamizaje, no voy a poner exactamente qué fármaco, qué laboratorio se pide, pero lo vamos a intuir a través de las enfermedades que estamos sospechando. Es muy frecuente que pacientes con falla cardíaca tengan al mismo tiempo enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, hipertensión, patología tiroidea, sobre todo en pacientes mayores, ¿cierto? Entonces es importante considerar evaluación para todo esto, hemoglobina glicosilada, microalbuminuria, relación creatinina-albuminuria, si es que se puede, la medición de la presión, TSH. Ahora, es muy importante el link, la evidencia que existe en cuanto a la depresión de la falla cardíaca. Pacientes con falla cardíaca tienden a desarrollar depresión secundaria a la falla cardíaca y también viceversa. La depresión hace que empeore tu calidad, tu cuidado de tu vida, desarrolles falla cardíaca. En pacientes con falla cardíaca, la depresión es importante manejarla porque es un predictor de baja adherencia al tratamiento. Es muy, muy, muy complejo. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que llevarnos? En todo paciente con falla cardíaca, hacerle, en diagnóstico al menos, y en seguimiento, en consulta, hacerle por lo menos el PHQ-2, ¿ya? La depresión se estadifica mucho mejor con el PHQ-9, y el PHQ-2 son solamente las dos primeras preguntas del PHQ-9 que nos dan una idea si tiene o no tiene depresión. Y si tiene, es bueno, es recomendable hacer el PHQ-9 o diferir para que alguien se lo haga, para ver exactamente cuál es el asunto con la depresión y ver también, obviamente, comorbilidad con alguna otra patología o condición psiquiátrica, ansiedad, etcétera. Segundo, tercero, también es importante considerar rehabilitación cardíaca, ejercicio, pero es importante que le mandemos a rehabilitación cardíaca para que el paciente sepa qué ejercicio puede y qué ejercicio no puede hacer, ¿no? Porque el paciente debe empezar a hacer actividad física, pero no puede hacer cualquier tipo de actividad física, ¿ya? Por eso es importante la rehabilitación cardíaca. Un punto importante que me llamó la atención es la restricción del sodio, porque tenemos, o sea, la falla cardíaca fisiopatológicamente implica mucho sodio, ¿cierto? Pero entonces restringirlo, que mejora calidad de vida, mejora mortalidad. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué nos dice la evidencia? La Sociedad Europea de Cardiología nos dice que no es necesaria ninguna restricción agresiva, ¿no? ¿Ya? No mejora mortalidad, puede haber mejora sintomatológica. Con restricción agresiva me refiero a 1.5 gramos al día aprox. No mejora mortalidad, eso está demostrado, pero puede haber mejora sintomatológica. ¿Cuál es el punto de esto? Que cuando uno se diagnostica con falla cardíaca, hay muchas cosas que uno como doctor tiene que ver al mismo tiempo. Cómo está la medicación, cómo está la adherencia, cómo está el sodio. El punto con esto es que
invertamos mucho esfuerzo en que los 1,5 gramos de sodio se cumplan al milímetro, porque no es tan necesario. ¿Ok? No es tan necesario, nuestra energía va a ser mejor derivada en otra parte, como el manejo de educación, incentivar vacunación, etcétera. Ya, y esto, por ejemplo, lo podemos ver acá. La Sociedad Americana de Cardiología hizo un trial que se llamaba el Sodium Heart Failure, donde vino si la intervención menor de 100 milimoles de sodio mejora en falla cardíaca. La respuesta es que no, no hay una mejora de mortalidad. Y como podemos ver acá, hay un metaanálisis que también estudió lo mismo y vio que no había una mejora de mortalidad. ¿Ya? Ok, segundo punto. Antes de empezar a ver el tratamiento, ¿qué medicamentos no le podemos dar porque corre riesgo de empeorar su falla cardíaca? Primero, los AINES a la cabeza. ¿Por qué? AINES aumentan el riesgo en general de aquí, ¿cierto? De injuria renal aguda. Y como podemos saber, el corazón y el riñón están fuertemente entrelazados, ¿no? Recordemos que hay un síndrome cardiorrenal tipo 3 y 4, en donde el riñón, por falla renal, se exacerba o se debuta una falla cardíaca. El uno y 2 es al revés, ¿no? Corazón condiciona riñón, el 3 y 4 es riñón condiciona corazón. Entonces, por eso sería bueno tener mucho cuidado con los AINES. Segundo, las tiazolidinidonas, o más conocidas como glitazonas, que son medicamentos para la diabetes, están contraindicadas en falla cardíaca. ¿Ya? Tercero, los antirrítmicos clase 1C, también la 3, pero sobre todo clase 1C como flecainida. ¿Ya? Y cuarto, bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos se ha demostrado que empeoran el pronóstico y aumentan mortalidad. ¿Ok? ¿Cuáles son lo más importante quizá para la práctica clínica? Los AINES y los canales de calcio no dihidropiridínicos. Pero en preguntas de STEP es muy común encontrar que pregunten sobre las glitazonas y sobre la flecainida en enfermedad cardíaca. ¿Ya? ¿Cuál es una mnemotecnia que yo me acuerdo para memorizarme que la clase 1C está contraindicado en pacientes que tengan ya alguna patología cardíaca? Puede ser o isquemia, o infarto, o falla cardíaca. Yo me acuerdo que 1C están contraindicados C con C en pacientes con falla cardíaca o con patología cardíaca, mientras que los 1B está bien darles, está bueno, está bien darles para patología cardíaca. No es que esté indicado, no es que vas a ayudar a la falla cardíaca, es que no hay problema. Si están ya con 1B, está bien dejarlo. Pero los 1C sí están totalmente contraindicados, empeoran pronóstico. ¿Ya? Y como me acuerdo que las glitazonas empeoran el pronóstico en falla cardíaca. Las glitazonas, yo me acuerdo que glitazona se parece al dicho se hincha la zona, o sea, más o menos se parece. Y con se hincha la zona recordamos edema, falla cardíaca. Es importante saber que las glitazonas empeoran el edema, empeoran falla cardíaca, y por si fuera poco, aumentan el riesgo de osteoporosis, de fractura por osteoporosis. Entonces, ¿realmente queremos exponer a un paciente con todo eso? Obviamente no, no. Obviamente hoy en día ya casi no se usa flecainida, ya casi no se usan las glitazonas, pero está bien para saber para efectos de examen de residencia. Ya, a la cabeza, tienen que estar a la cabeza 100% seguros AINES y bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. Porque ¿qué dice la evidencia con los dihidropiridínicos? Con los que solamente están afectando la vasculatura. Ellos no han demostrado que empeore el pronóstico. Puedes usarlos, ¿ya? En cambio, los no dihidropiridínicos, diltiazem, verapamilo, que también disminuyen la conducción entre los nodos sinoauriculares y el atrioventricular, ahí sí se ha demostrado que empeora el pronóstico. La bomba cardíaca ya está dañada, ya tiene falla cardíaca. Entonces, si al mismo tiempo vamos a disminuir la conducción eléctrica en el corazón para que disminuya aún más la bomba cardíaca, uno entiende por qué es que están contraindicados, ¿ya? Y solamente para que lo vean, para que vean que sí es importante, lo único que importante que, por ejemplo, está señalado en ambos es plataforma múltiple para los STEPS y también en general para medicina interna. Lo único que está subrayado, esto lo he subrayado, pero ahí está en negrita, es que las glitazonas es importante considerar que aumentan el edema, aumentan la falla cardíaca y aumentan la ganancia de peso y también la fractura por osteoporosis. ¿Ok? Listo. Esta clase es para ver manejo de falla cardíaca crónica, pero solamente algunas pequeñas algunos pequeños conceptos de falla cardíaca aguda. Primero, el manejo es complejo, ¿no? Si queremos resumirlo, hay que ver si el paciente está mojado, seco, si el paciente está mojado, seco, y también hay otra clasificación más, ahorita no me acuerdo, pero en general es más complejo, ¿no? Hay que ver el oxígeno, hay que ver más cosas. Pero si es que el paciente está congestión, ahí está, frío, caliente, mojado, seco, ¿cierto?
Ya, entonces, si el paciente está mojado, es decir, si está edematizado, entonces obviamente tenemos que empezar diuréticos de asa. Probablemente todo el mundo ha leído eso en algún momento, ¿no? ¿Cuál es lo principal que se usa? Furosemida. Otras opciones que tenemos diuréticos de asa, bumetanida, en Estados Unidos le llaman Bumex, y torcenamida, ¿ya? Y el furosemida en algún lugar lo van a encontrar como Lasix, que también se le conoce, ¿ya? ¿Qué es lo importante que ustedes deberían saber en el nivel de cuarto, quinto, internado? Probablemente que la cantidad máxima, la dosis máxima que se le puede dar es 600 miligramos, ojo, por 24 horas, ¿ok? Por 24 horas. Esa es la cantidad máxima, ¿ya? Daily, como pueden ver acá es daily, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no responde? Y se sigue echado y queremos que siga congestionando. Usualmente el paciente ya va a estar en furosemida oral. Entonces, ¿cuál es lo mejor que podemos hacer? Si el paciente ya está con furosemida oral, vamos a cambiarle a intravenoso. ¿Por qué? Porque si está hinchado, los intestinos están hinchados y no se va a poder absorber la furosemida por el intestino. Entonces vamos a cambiar a intravenoso y si no funciona, podemos aumentar la dosis a eso. Recordemos siempre una dosis máxima de 600 miligramos al día. ¿Qué pasa si la furosemida intravenosa no responde? En ese caso podemos añadir una otra opción que son las tiacidas, los diuréticos de tiacidas. Y es una pregunta clásica de este. Si no funciona oral, vamos a intravenoso. Si no funciona intravenoso, vamos a tiacidas. ¿Ya? Ahora, ese es un concepto un poquito más avanzado, quizá ya más para internos, para aquellos que estén viendo rotaciones afuera. ¿Cómo sabemos objetivamente, ojo, objetivamente, según la evidencia, si el paciente es resistente a diuréticos? ¿Ya? Si el paciente no cumple alguna de las siguientes características. Primero, tiene que miccionar por lo menos 100 mililitros por hora las primeras 2 horas después del tratamiento. Es decir, si a la segunda hora del tratamiento está orinando menos de 100 mililitros por hora, puede ser que sea resistente. Segundo, esto ya es un poquito más complicado, el peso en el hospital, pero el peso del paciente después de 24 horas debería haber bajado al menos 1 kilo de peso. Si ha bajado menos, debemos sospechar la resistencia. Y tercero, este me parece el más bonito, el más bonito en verdad, porque es mucho, mucho link con fisiopatología. Si el sodio urinario está menor a 50 a 70 después del diurético, no está funcionando. ¿Por qué? Recordemos, la furosemida actúa en el NKCC, en el asa de Henle. NKCC, sodio. Entonces, con la furosemida queremos evitar la reabsorción de sodio. Entonces, si le damos furosemida y vemos que el sodio en orina es menor del normal, porque el valor normal es de, de, de 20 a 40. El valor normal es de 20 a 40. De 20, sí, es de 20 a 40. Pero si vemos que está entre 50 y 70, es decir, no está mucho más alto, debemos estar sospechando de resistencia a diurético. ¿Ok? De nuevo, queremos ver que haya mucho sodio en orina, debería estar en 100, de repente 120 el sodio urinario, pero si está menos de 50, 70, no está funcionando algo ahí. ¿Ya? Pero de nuevo, estos tres criterios para ver si está siendo resistente no son tan necesarios para los efectos de exámenes, es más para los efectos de hospital en sí. ¿Ya? Ok, ahora sí vamos con lo jugoso, con la salsa, la farmacoterapia. Ok, primero, todo el mundo conoce los cuatro fantásticos. El tema es, ¿por qué le llamamos los cuatro fantásticos? Simple, porque tienen beneficio de mortalidad. Los pacientes se mueren menos cuando toman bien esta terapia. Punto. Segundo, ¿cómo iniciamos la terapia? ¿Cómo hacemos? ¿Le damos los cuatro al mismo tiempo? Primero uno, luego otro. Antes del 2020 se le daba en un orden bien particular. Esto no se lo aprendan, por favor, porque esto no es lo que pasa ahorita, es más que todo un detalle histórico. Primero se empezaba IECAS, luego se añadía beta blocker, luego se añadía espionolactona, luego se añadían los otros, y esto podía durar meses, meses sin que el paciente tenga la dosis adecuada objetivo. ¿Ya? ¿Y por qué se hacía esto? Porque teníamos miedo de que el paciente tenga daño renal, de que el paciente no tolere la medicación. ¿Qué sabemos ahora? ¿Qué recomiendan las guías ahora? ¿Qué recomienda la AJA en el 2022? Se debe iniciar los cuatro fantásticos al mismo tiempo. Y el incremento de dosis a dosis terapia objetivo debería durar días, máximo semanas. No debería durar más. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que muy poquito tiempo, solamente semanas, desde que empezamos la terapia máximo objetivo, ya hay un beneficio de mortalidad. ¿Ok? Entonces, si duramos meses para que el paciente escale a la terapia objetivo,
Estamos perdiendo mucho beneficio de mortalidad mucho tiempo. En otras palabras, estamos matando pacientes, ¿ok? Cuando la dosis se alcanza bien, en el tiempo adecuado, las dosis adecuadas, la reducción de mortalidad es más del 70% y empieza desde muy temprano. Por eso es importante que ahora se empiecen los cuatro fantásticos al mismo tiempo y la dosis se escale en semanas nada más, ¿ok? Solamente semanas. Ya. He tratado de resumir todo lo importante de los cuatro fantásticos en dos cuadros. Es lo más preguntado para efectos de examen de admisión, es creo que lo básico que uno debería saber como interno, como externo, como residente de primer año, creo yo. Entonces, ¿cuál es el primer grupo de cuatro fantásticos? Es un grupo grande donde se engloba los YECAs, los árabos y los inhibidores de neprilicina. Ya por eso le he puesto todo del mismo color. ¿Ya? Hablemos un poquito de los YECAs y el ADA2. ¿Cuál es el mecanismo de acción? YECAs son antagonistas o inhiben en todo caso la enzima convertidora de angiotensina, inhibe la formación de angiotensina 2, mientras que por su parte los ARA2 inhiben el receptor de angiotensina. Si los YECAs inhiben la llave, el ARA2 inhibe la cerradura. ¿Ok? ¿Cuáles son los más conocidos? Captopril, valsartán, ¿ya? Captopril son los YECAs, valsartán son los ARA2. Ya los que terminan en sartán son ARA2, los que terminan en pril son YECAs. Captopril, y parecidos, ¿no? ¿Cuál es un detalle importante? En países del tercer mundo empezamos primero los YECAs, ¿ya? La evidencia es la misma. Los dos reducen lo mismo el riesgo cardiovascular. Pero en países del tercer mundo empezamos primero los YECAs porque son más baratos, pero tienen más efectos adversos, ¿ok? Más efectos adversos. En cambio, los ARA2 tienen la misma ventaja, tienen la misma evidencia, pero tienen menos efectos adversos. Entonces, por eso es que en países del primer mundo se suele empezar con ARA2 si es que el paciente puede costearlo. Son más caros. Pero si en vez de esos tenemos inhibidores de neprilicina, vamos de frente con inhibidores de neprilicina. ¿Por qué? ¿Cuál es el único inhibidor de la penicilina con suficiente evidencia? El sacubitril. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El sacubitril es un inhibidor de la neprilicina y la neprilicina es una enzima que destruye péptidos natriuréticos. Entonces, si destruimos a la enzima que destruye péptidos natriuréticos, hay más péptidos natriuréticos, hay más natriuresis. El tema es por qué solamente acompañamos al sacubitril con valsartán. ¿Por qué solo existe esa combinación? Porque los estudios que hay solamente se han hecho con esa combinación. No se ha estudiado sacubitril solo, no se ha estudiado sacubitril con otra combinación. ¿Ok? Van de la mano. Ya están condenados a ser así. ¿Qué es lo más importante de este fármaco? Que es mejor que el IECA y que el ARA. Si estás rotando afuera, si el paciente puede costearlo, sería bueno que empiecen de frente con sacubitril valsartán, con ARNIS, es una abreviatura, ¿ya? Con inhibidores de neprilicina. Si no, recién ahí consideramos los YECAs y los ARA2, ¿ya? Pero solo si puede costearlo, porque es caro. Vamos ahora con los beta blockers. ¿Cuál es su mecanismo? Antagonismo B1, pero algunos pueden tener el antagonismo alfa 1 también. Esta pregunta es fija en las rondas. ¿Qué beta bloqueadores en verdad promueven mejora de mortalidad en falla cardíaca? Son tres: metoprolol succinato, carvedilol, bisoprolol. Ya acuérdense, no sé, BCM, no sé cómo se lo pueden acordar, pero es importante saber que estos son esos tres. Algunos puntos importantes. Hay otro metoprolol que se llama el metoprolol tartrato, ya, metoprolol tartrato. ¿Cuál es el único que conlleva mejora de supervivencia? El succinato. A veces se usa el tartrato para ajustar la dosis, como cuando vas, perdón, ajustando la dosis. Pero lo único que tiene evidencia es el succinato, ¿ya? Como yo me acuerdo, en inglés, success, ¿no? Triunfo. Yo me acuerdo que el beta blocker que de verdad triunfa es el succinato, no el tartrato, ¿ya? Carvedilol es importante porque así como es beta 1 antagonista, también es alfa 1 antagonista, ¿ya? Y es importante diferenciarlo del labetalol, porque el labetalol también es alfa 1 y beta 1, pero solamente el carvedilol es el que ofrece beneficio cardiovascular en mortalidad, ¿ya? Y tercero, el bisoprolol. Ese es beta 1 selectivo completamente. No toca ni beta 2, no toca alfa 1, no toca nada. Es beta 1 completamente. Beta 1, ¿ya? Un detalle importante es que está contraindicada en falla cardíaca aguda, por el mismo motivo que no podemos darle inhibidores de canales de calcio no dihidropiridínicos. El beta 1 tiene que ver
con la conducción eléctrica en el corazón. Entonces, si en un paciente en una falla cardíaca aguda, que está desmatizado, que tiene defecto de bomba en el corazón, le damos beta blocker, ese defecto de bomba se va a incrementar. ¿Ya? Por eso el beta blocker no se puede dar en falla cardíaca aguda, es importante. Vean todo lo que está subrayado con negrita y con resaltador, pero es importante, se lo tienen que saber sí o sí. Luego tenemos antagonistas de mineralocorticoide. A la cabeza son, bueno, son en general antagonistas del receptor de mineralocorticoide, antagonistas del receptor de aldosterona. ¿Cuáles tenemos como opciones? La espironolactona y la eplenerona. No es que se lo tengan, no es que es una fija, pero según uno quiere dar un aporte en una ronda, la espironolactona es más potente, tiene como una potencia relativa de 100%, mientras que la eplenorona tiene una potencia relativa de 50%. ¿Y por qué es importante? Porque esto es una regla mnemotécnica que yo tengo para acordarme. La espironolactona es más potente, pero también tiene mayores efectos adversos. En cambio, la eplenorona es menos potente, pero también tiene menos efectos adversos. ¿Ok? Para un paciente que le molesten mucho los efectos adversos de la espironolactona, que en un ratito lo vamos a ver, la eplenorona es una buena opción. ¿Ok? Y finalmente, tenemos los inhibidores del SGLT2, ya que es un transportador que reabsorbe glucosa en orina. ¿Ya? Las opciones más comunes, dapaglifosina, empaglifosina. Importantísimo este fármaco. Obviamente es un fármaco de segunda línea para la diabetes. Sin embargo, su uso en falla cardíaca es independiente de diabetes. El paciente no necesita ser diabético para que su beneficio para el efecto de falla cardíaca. Ya, es importantísimo esto. Segundo, en bancos de preguntas para los STEPS se testea que tiene aumento, que hay un mayor riesgo de hipo, que es una preocupación teórica, ¿cierto? Porque mayor glucosa en la orina, mayor sustrato para que las bacterias puedan proliferar, por ejemplo. ¿Qué nos dice la evidencia de nuevo? La evidencia nos dice que no tiene mayor incidencia de infección de tracto urinario por bacterias. Sí existe una mayor evidencia para vaginosis, para vulvovaginosis, candidiásica sobre todo, por cándida. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Sí existe un aumento de riesgo de vulvovaginitis candidiásica, como es vulvovaginitis en mujeres, pero es tan bueno el efecto de este medicamento que aunque a la paciente le dé vulvovaginitis por cándida, se le trata y sigue el SGLT2, no se contraindica. ¿Ok? Eso es importante, sobre todo para los que vayan en el hospital. ¿Ya? Entonces, solamente para repasar, primera categoría de los cuatro fantásticos, los que afectan el eje renina-angiotensina. ¿Cuál es el mejor? Inhibidor de neprilicina, tu combinación sacubitril/valsartán. ¿Ya? ¿Cuál es tu segunda opción? El ARA2 porque no tiene efectos adversos. Pero sí, estás en un país de tercer mundo, ¿qué puedes usar? IECAS. ¿Ok? Tu beta blocker, tus dos únicos tres que tienen beneficio en mortalidad, metoprolol succinato, carvedilol, bisoprolol. Ya, ojo, no el tartrato. Están contraindicados en falla cardíaca aguda. No le puedes dar beta blocker a un paciente que está debutando con falla cardíaca o que está hospitalizado por falla cardíaca. Tercero, antagonista de mineralocorticoide. ¿Ya? A la cabeza es espironolactona, pero tienes tu segunda opción de pleonona si los efectos adversos son muy molestos. Y ese GLT2 le das siempre, independientemente de diabetes, independientemente de si ya tiene infección. ¿Ok? Ahora, este segundo cuadro también es casi o inclusive más importante que el anterior, porque muchas preguntas, tanto de parciales, de finales, de exámenes de residencia, es en cuanto a efectos adversos de medicamentos de falla cardíaca. ¿Cierto? Porque no hay mucha lógica detrás. Ahora que nos dice la evidencia, tú ves y le das los cuatro de frente. ¿En dónde te pueden testear? En saber cuándo reducir la dosis de uno, cuándo le quites otro. ¿Ya? Empezamos con los YKA2 inhibidores de neprilicina. Los pongo en un solo grupo. ¿Cuál es un efecto adverso muy conocido? La hipercalemia. ¿Ok? La hipercalemia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un diurético, usualmente tu túbulo colector aumenta. Y en el túbulo colector hay un canal que bota hidrogeniones y reabsorbe potasio. Ya me parece que así. Entonces, el punto es que si bloca perdón, que elimina potasio. Los ROMCA, ahí está, los canales ROMCA, perdón, no funcionan con hidrogeniones. Se llaman ROMCA, botan potasio a secas. Si tú inhibes tu, tu túbulo colector, porque no estás ayudando con la acción de espironolactona, tu aldosterona no se está produciendo, en ese caso tu ROMCA no se está activando, entonces no puedes botar tu potasio.
y entonces tu potasio aumenta, ¿ya? Segundo, es teratogénico, ¿ya? No le puedes dar a una mujer embarazada. Pregunta clásica de Step 1, por ejemplo, ¿por qué no le puedes dar? ¿Qué efectos esperarías en el feto? Perdón, ¿qué efectos esperarías en el feto en un paciente que tiene IECAS? Simple y llanamente tiene malformaciones renales. ¿Ya? Tiene sentido. Los IECAS inhiben o sea, vasoconstriñen tu arteriola eferente, porque la aferente no es por ahí, la eferente del riñón la constriñen, hay un defecto en la irrigación del riñón y por lo tanto se sobrecarga de sangre, por decirlo así, y por lo tanto hay un defecto y una malformación renal, ¿ya? Eso es lo que puedes encontrar en el feto. Tercero, disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Porque si estás disminuyendo de cierta manera la irrigación normal del riñón, la tasa va a disminuir, ¿ya? Puntos importantes. Tú máximo puedes tolerar un potasio de 5.5, ¿ya? Hasta 5.5 puedes tolerar, ¿ya? ¿Y cuánto puedes tolerar de disminución de la tasa de filtración glomerular? Hasta 30% de caída. Donde sea donde estabas antes, hasta 30% puede caer, no puede caer más. Si cae más o si se aumenta más el potasio, cambias de fármaco. Otro efecto adverso conocido es el AQI, de nuevo, por el defecto de perfusión renal, puede generar una injuria renal aguda y al mismo tiempo, sobre todo los IECAS están asociados con angioedema y con tos. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene tos, tiene angioedema, de frente lo cambias por IECAS y le das su ARA2. ¿Ya? ¿Cuándo está contraindicado? ¿Cuándo no lo puedes iniciar? En pacientes con estenosis renal bilateral, ojo, bilateral, necesitas las dos, no necesitas solamente una, las dos, ¿ya? En pacientes embarazadas por el riesgo de malformaciones renales y cuando tu tasa de filtración glomerular esté en menos de 30. Es decir, no lo puedes iniciar cuando tu TFG esté en menos de 30 y al mismo tiempo, si tu TFG disminuye más de 30%, lo tienes que descontinuar. ¿Ya? Probablemente ese es el fármaco con mayor efectos adversos con lo que ustedes más tienen que saber. Lo demás es un poquito más fácil. Tu beta blocker, el problema es que, sobre todo el carvedilol, que tienes el alfa 1, beta 1 y también tiene cierto beta 2 acción, puede exacerbar el asma. ¿Ya? Para eso, por ejemplo, es bueno el bisoprolol. Es beta 1 selectivo. Entonces, si el paciente tiene asma, por ejemplo, en vez de metoprolol le puedes dar bisoprolol. Perdón, en vez de carvedilol le puedes dar el bisoprolol, que es el más seguro. ¿Ya? Luego, antagonistas de mineralocorticoides, por el mismo motivo, tú inhibes tu aldosterona, inhibes tu ROMK, va a haber riesgo de hipercalemia, ¿ok? Otro efecto adverso conocido es que te pone en riesgo de acidosis tubular renal tipo 4. Ya, no voy a entrar en detalle porque o sea, es una diferencia que puede complicarse un poquito. Lo único que ustedes tienen que saber es que es un paciente que tiene aldosterona, que tiene un antagonista de receptor de mineralocorticoide, tiene una acidosis metabólica y al mismo tiempo tiene hipercalemia, lo más probable es que si trate de una acidosis tubular renal, chequea el fármaco, que esa sea bueno descontinuarlo. Y lo más importante, o de lo más importante de los mineralocorticoides, de los efectos adversos, ginecomastia. Sobre todo a la cabeza, espironolactona. La espironolactona causa bastante ginecomastia. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa si tiene ginecomastia, pero igual tiene que seguir tomando? Le puedes recetar la eplenerona en lugar de la espironolactona. Y finalmente, tu SGLT2, inhibidor del SGLT2, tienes riesgo de vulvogenitis. Y esto es importante para aquellos que les guste la medicina interna, tienes el riesgo de cetoacidosis euglicémica. Y es un clásico paciente que tiene acidosis metabólica de anion gap elevado, tiene cetonas, pero no tiene diabetes. Entonces, ¿qué tienes que pensar en ese paciente? Al toque nomás tu cetoacidosis euglicémica. Ya, sobre todo si está tomando SGLT2. Esta asociación sí es importante para aquellos que estén llevando o que hayan llevado, por ejemplo, endocrino, que estén en el externado, internado. Eso sí es relevante. ¿Ok? Ojo, no está contraindicado, obviamente, ni por aquí ni por ITU. ¿Ya? La ITU no es un problema para los SGLT2, es más teórico que práctico. ¿Ya? De lo que sí se recomendaría que este cuadro, que lo sepan bien, son los YK acelerados, el riesgo de hipercalemia. La hipercalemia también puede ser debido al AQI, ¿no? Un paciente que genera AQI puede generar hipercalemia porque no está orinando. Estatogénico, tasa de filtración, AQI y angioedema por la tos en las YECAS. ¿Ok? Este cuadro también tiene que estar muy bien aprendido. Muchas preguntas se solucionan solamente sabiendo los efectos adversos. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos un poquito con otros manejos que también son importantes, pero no son tan mencionados en la escuela de medicina, pero que nosotros deberíamos saberlo porque son importantes, sobre todo porque la evidencia lo dice. ¿Ya?
¿Qué otro manejo tiene casi tan buena evidencia como los cuatro fantásticos? Este de acá, esta combinación. Hidralacina, nitratos. Pero ojo, ¿en qué pacientes? En pacientes afroamericanos. En el ensayo clínico donde se demostró esto, estos pacientes afroamericanos eran autodenominados, por si acaso, el investigador no lo asignaba. Ellos se autodefinían como tal y está indicado en NIHA 3 y 4. El punto es que en pacientes afroamericanos la evidencia es muy buena para si tienes síntomas, ojo, NIHA 3, 4, empezar hidralacina nitratos. La evidencia es casi tan buena como con los anteriores, ¿ya? Y que pasa en pacientes que no son afroamericanos, es una posible segunda línea. La evidencia no es tan buena, pero se puede recomendar, ¿ya? Yo creo que se deberían aprender sí o sí. Hidralacina nitratos, la evidencia es casi tan buena como nosotros, y es un posible efecto de pregunta en ENAM, en MIR, en STEP 2 sobre todo. Segundo, ivabradina. ¿Ya? De lo que yo creo que deberían saber de ivabradina es que es un medicamento que tiene un poquito menos de evidencia, no es tan alta, pero sí es notoriamente superior a otros medicamentos. Y lo que yo creo que deberían saber, por ejemplo, para efectos STEP, es cuál es el mecanismo de acción. Inhibe los canales FANI, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Acuérdense del potencial de acción cardíaco, pero no del músculo cardíaco, sino de los nódulos, ¿ok? Recuerden que en la fase 0 es cuando se despolariza y en la fase 4 es cuando poquito a poquito está subiendo, ¿ok? Aquí actúan los canales FANI. ¿Qué hacen los canales FANI? Determinan la velocidad de tu contracción cardíaca, porque determinan cuánto tiempo tiene que pasar para una nueva despolarización. Es 4, 0 y luego 3 de nuevo, 3 y luego de nuevo 4. Ya, así es como funciona en el nódulo. En el nodo, en los nodos, así es como funciona el potencial de acción. Esta es la fase 4, esta es la fase 0, esta es la fase 3 y esta es de nuevo la fase 4. En el corazón es diferente, pero en el nodo es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué determina cuando ocurre una nueva despolarización? ¿Qué tan seguido? Los canales FANI de sodio. ¿Ya? Los canales FANI de sodio. Por eso es que esta hidradina tiene mucho que ver con el ritmo cardíaco, con la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿en qué paciente se puede considerar? Primero, una falla cardíaca que se note, que es severa. Fracción de eyección menos del 35%. Segundo, que ya tenga máxima dosis de beta blocker. Porque recordemos, los beta blockers son beta 1 selectivos. Pueden bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, no queremos que sin querer, cuando aumentamos la dosis, bajemos mucho la frecuencia y el paciente de repente se nos sincopea. No, no, no. La beta blocker tiene que estar a máxima dosis. Y tercero, la frecuencia cardíaca tiene que ser mayor o igual a 70. ¿Por qué? Porque si damos mucha noradina, inhibe los canales FANI de sodio. Ya, inhibe los canales FANI de sodio. Entonces, si la frecuencia es menor a 70 y le añadimos ivabradina, los FANI se van a inhibir más y la frecuencia puede ser peligrosamente baja. Podemos poner riesgo al paciente de hipoperfusión renal, cerebral, etc. Entonces, si cumplimos esas tres condiciones, entonces el paciente podemos empezar una ivabradina. Es un poquito más complicado la ivabradina que otros fármacos, lo entiendo, porque hay que tener fisiopato. Para aquellos que estén considerando ahora, por ejemplo, el STEP 1, sería bueno que se aprendan el mecanismo de acción de la ivabradina, es una posible pregunta. Este, pero en general creo que todos deberíamos, aunque sea, saber en qué pacientes está indicado la combinación hidralacina-nitratos. ¿Okay? Eso sí me parece importante porque la evidencia es muy buena para eso, para los pacientes afroamericanos. Otro punto importante que en la escuela de medicina nunca me hablaron, pero las guías lo recomiendan y ahora está bien demostrado y creo que eventualmente va a empezar a preguntarse, a enseñarse, es el tema del hierro. El hierro no tiene una mejoría de mortalidad, no te hace vivir más, pero notoriamente tiene una mejoría de síntomas y notoriamente tiene posible menor hospitalización, solamente por dar hierro. No se en todos los pacientes, tiene ciertos criterios, pero lo que yo quiero que se lleven de acá es que es importante revisar los niveles de hierro en los pacientes con falla cardíaca, porque si está deficiente de hierro, no son los cortes clásicos, son otros cortes, pero si está deficiente, el paciente puede beneficiarse mucho de que le des hierro, aunque es importante, ¿ya? Para recapitular, sí o sí llévense esta diapo, hidratación de nitratos me parece algo completamente obligatorio. Segundo, hidradina, si se sienten un poquito abrumados por esta información, solamente apréndanse el mecanismo de acción y ya los que quieran saber un poquito más, apréndanse las indicaciones de la hidradina y lo del hierro, que me parece muy interesante, ¿ya? Aquí podemos ver el mecanismo de acción de la hidralacina.
porque yo creo que cada vez que uno aprende un fármaco y lo usa, tiene que saber el mecanismo de acción, si no, uno realmente solamente está dando la paporreta. La relacina es un medicamento que se utiliza mucho en emergencia hipertensiva, ¿ya? Se puede utilizar en embarazo y aumenta por el GMP cíclico, ¿ya? Que se parece mucho, por ejemplo, a los nitratos. El nitroproceto de sodio o también los nitratos en general, los medicamentos que damos para la angina, por ejemplo, tienen el mismo mecanismo de acción. Directamente aumentan la liberación de GMP cíclico que hace que el músculo liso se dilate, ¿ya? Un detalle extra es que la cirilacina va a las arteriolas, los nitratos igual, pero no es tan importante. Lo que me gustaría que se lleven, para aquellos que estén considerando dar el STEP, por ejemplo, saber muy bien los mecanismos de acción de los fármacos y para efectos de cardiología en general, ibrelacina una vez más y bavradina, su mecanismo de acción y sus indicaciones. ¿Ok? Punto. Y solamente si a ustedes también les agarró un poquito frío los del hierro y quieren saber un poquito más, en ese artículo, que es la actualización de la falla cardíaca de acuerdo a la Sociedad Europea del 2023, si ustedes entran ahí, ponen control F y buscan iron, hierro, van a encontrar un párrafo donde dice que se recomienda siempre hacer screening y que muchos pacientes tienen mejoría de síntomas y posible menor hospitalización. ¿Ok? Siempre y cuando el sistema lo permita, obviamente. Acá es usted para que vean, la evidencia con mayor rango está en verde. Acá no se ve, pero hidratación y hidratos está en verde. Es una evidencia muy alta, eso es muy bueno, es una fija, prácticamente es una fija y eventualmente será fija para el ENAM. La iodine está en amarillo, es más o menos, se puede considerar, estos no les estoy incluyendo porque la evidencia no es tan buena, ¿ok? Se puede decir que la leucoxina mejora síntomas, pero la evidencia de estos no es tan buena y creo que sería mejor que lo aborde un internista, un cardiólogo, ¿ya? Ok, ahora, vamos a ir un poquito más allá. Esto quizás no le enseña mucho en los años clínicos, pero es importante saber el manejo de falla cardíaca avanzada, sobre todo para aquellos que tengan intereses en medicina interna, en cardiología, porque de nuevo son preguntas fijas de exámenes de admisión. Es una pregunta fija de STEP 2, o en todo caso es material testeable para STEP 2. Repetir ecocardiograma, o sea, para esto, cuando uno sospecha de falla cardíaca avanzada que no responde a terapia, primero hay que repetir el ecocardiograma básico. Segundo, si queremos seguir tratando, el paciente tiene que tener una supervivencia máxima, pero una supervivencia mínima mayor de un año, porque si no, vamos a hacer mucha intervención para que el paciente realmente no se beneficie. Y segundo, el paciente tiene que tener en máxima terapia guiada por guías. No es máxima terapia objetivo, es máxima terapia guiada por guías, así se llama. Si cumplimos estas condiciones, tenemos pase verde para ver el tratamiento de falla cardíaca de fracción de eyección reducida. Ojo, solo estamos en fracción de eyección reducida a avanzada. Es un poquito complejo, traten de seguirme acá. Tenemos dos opciones. Cardiodesfibrilador implantable, que es literalmente cuando uno está haciendo RCP y luego trae el desfibrilador para revolverlo de una arritmia mortal, para eso se hace, pero es un desfibrilador literalmente en el corazón. Y luego tenemos un dispositivo de resincronizador biventricular. ¿Ya? Voy a ver esto como para un niño de 5 años, porque entiendo que es un poquito complejo para que lo podamos entender mejor. El cardiodesfibrilador implantable es como una alarma que cuando tienes una arritmia mortal producto de la falla cardíaca, el cardiodesfibrilador te resetea el corazón y hace que empiece de cero. En cambio, el dispositivo resincronizador biventricular lo que hace es, cuando el corazón empieza a trabajar sin sincronía, el ventrículo derecho por su cuenta, el izquierdo por su cuenta, están así, 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 el dispositivo dice, aguanta. Van a trabajar juntos al mismo tiempo, porque si trabajan por su cuenta, no va a haber gasto cardíaco y se va a morir la persona. Entonces, no te reinicia nada, solamente te resincroniza, como su nombre lo dice, te resincroniza, ¿ok? Entonces, ¿cuándo hacemos uso de cada uno? Primero, si el paciente ya ha tenido una arritmia mortal, ya ha tenido una fibrilación ventricular, así, ya casi se ha muerto, es decir, para prevención secundaria, se pone cardiodesfibrilador implantable, si no se le puede morir en cualquier momento. Segundo, el paciente tiene que estar por lo menos 40 días post infarto agudo de miocardio o al menos 3 meses de terapia. ¿Cuál es el objetivo de esto? 40 días post infarto de miocardio para darle chance al corazón que se mejore un poquito, porque y bien después del infarto el corazón va a estar muy apagado. Tienes que darle chance para que mejore o al menos 3 meses en terapia dirigida por guías. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, ¿cuál es el objetivo de 40 días, 3 meses? Que el corazón ya no se pueda recuperar más. Que ya le hemos dado todos los medicamentos para que se recupere, le hemos dado todo el tiempo para que se recupere y ya no se puede recuperar más. Y tercero, fracción de eyección menos de 30%.
¿ok? Si cumplimos estas condiciones, prevención secundaria o 40 días post infarto agudo, 3 meses de terapia, más fracción de eyección menos del 30%, el paciente es candidato para desfibrilador implantable. ¿Por qué? Porque en esos pacientes que se cumplen estas condiciones, fracción de eyección menos del 30%, es posible que una arritmia mortal venga de la nada y lo mate, y queremos evitar eso. Segundo, el dispositivo resincronizador ventricular. Acá lo explico un poquito mejor. El cardiodesfibrilador es simplemente una alarma para que se recupere tu paciente de una arritmia y el resincronizador es evitar el asincronismo. Ahorita lo vamos a ver. Primero, si el paciente tuvo ya prevención secundaria, ya tuvo no solamente una arritmia, sino un evento de asincronía, ¿cómo se define eso? En pacientes que tengan QRS ancho o bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Porque ¿cuál es el problema? QRS ancho para esto o sea, lo consideramos porque es muy probable que el paciente tenga bloqueo de rama. Cuando un paciente tiene bloqueo de rama, demora más en llegar la electricidad a esa rama. Entonces, ponte que tiene bloqueo de rama izquierda, que sería para el caso de ustedes, creo que está acá. Entonces, en bloqueo de rama izquierda, primero se contrae la derecha y luego, como se demora en que pase la electricidad, recién después va a la izquierda. Y el problema es que cuando ocurre esa asincronía, el gasto cardíaco cae por los suelos, o sea, cae mucho. Y es importante porque el paciente puede morir por eso. Entonces, ante el riesgo de que esa asincronía pase, es decir, cuando el QRS está ancho, posible bloqueo de rama, o cuando tienes un QRS normal, al menos mayor de 120, pero tienes un bloqueo de rama, en esos casos es muy posible que haya asincronismo, ¿ya? Y si a eso le sumamos, que igual que antes, ya le hemos dado chance al corazón para que se recupere, 40 días postinfarto agudo, 3 meses de terapia objetivo, ya es candidato a dispositivo de resincronizador ventricular. ¿Ya? Es un poquito complicado de entender, a mí me tardó bastante, pero creo que es la mejor forma de entenderlo, ¿ya? Si el paciente ya le hemos dado chance, 40 días, 3 meses, y tiene fracción de eyección menos del 30%, le damos, ¿ok? Le damos el cardiofilor implantable. ¿Ya? En cambio, si el paciente, acá también me faltó fracción de eyección del 30%, ¿ya? Si el paciente también tiene fracción de eyección súper baja y tiene bloqueo de rama izquierda o QRS más de 150, ese paciente puede entrar en sincronía en cualquier momento. Por lo tanto, le ponemos un resincronizador, ¿ya? Esto creo que es lo más avanzado de esta clase, lo más lejos que vamos a llegar. Creo que lo más difícil de entender, traten de no memorizarlo, sino más traten de darle un poquito de vuelta, de entenderlo, porque esto es, entre comillas, lo más difícil que les pueden preguntar, creo yo, en Cayetano no tanto, en exámenes de parcial, al final no creo que vayan a preguntar este tipo de cosas. Me refiero más a exámenes de residencia, a MIR, ENAM, en STEP. Esto yo creo que es lo más avanzado que pueden llegar a preguntar, ya, pero sí lo pueden preguntar, si está en material testeable. Ahora, ¿qué es algo que hasta ahora no está en material testeable, pero porque es muy reciente? En otras palabras, creo yo que en unos años va a ser 100% material testeable, el tratamiento de falla cardíaca conservada. ¿Ok? Históricamente, los bancos de preguntas en la escuela de medicina siempre se ha dicho, no, tienes que tratar la causa subyacente. Ok, pero eso era hasta antes que salgan los últimos estudios. ¿Qué nos dicen los últimos estudios? Así como hay cuatro fantásticos en falla cardíaca reducida, en falla cardíaca preservada podemos entender como si hubiera el Mister Fantástico. Mister Fantástico. Hay un medicamento que aumenta la sobrevida, que disminuye mortalidad. ¿Cuáles son? Para variar, el medicamento de moda, inhibidores del SGLT2. ¿Ya? Y si quieren ver un poquito más, se demostró en el Emperor Reserve Trial, ahí se demostró que aumenta la mortalidad. Es buenazo este medicamento. Es, yo, no es que se describa así en la literatura, pero yo lo entiendo como el Mr. Fantástico. ¿Pero es el único? No. Hay otros más, pero si ustedes quieren aprender solo uno, váyanse con este SGLT2. Yo creo que eventualmente va a ser pregunta fija de universidad, va a ser pregunta fija de STEP, solo hay que darle un poquito más de años ya está en las guías inclusive, un poquito más de años a que la comunidad se acostumbre, pero ya está en las guías, ya es importante y ya hay evidencia. ¿Cuáles son algunos adicionales? Sacubitril valsartán puede mejorar número de hospitalizaciones, pero es un poquito más complicado. Es en pacientes con fracción de eyección moderada baja y sobre todo en mujeres. Es un poquito más para cogerlo con pinzas, ¿ya? Y si quieren un poquito más, el trial se llama el Paragon Trial, el Paragon Heart Failure Trial, ¿ya? Ahí lo pueden encontrar.
Y finalmente, la espironolactona también disminuye hospitalizaciones se demostró en el PopCap Trial, ¿ya? Cuando ustedes ya vayan un poquito más adelante, cuando los estudiantes de cuarto o quinto se expongan más a medicina real de externada o internada de rotaciones, van a ver que es importante conocer los trials y ver qué demuestra cada uno, ya, porque no solamente la guía dijo qué, la guía dice cosas basándose en trials, ya, en ensayos clínicos, ya. Entonces, estos son, por los que quieren leer, los trials que demuestran la evidencia en falla cardíaca de fracción de eyección conservada. De nuevo, ¿qué quiero que se lleven de esta diapo? Solamente los SGLT2. Y si lo quieren aprender fácil, Mr. Fantástico SGLT2 en falla cardíaca de fracción de eyección conservada. Punto. Eso ha sido toda la clase de hoy. Creo que he resumido todo lo más importante para que lo puedan absorber estudiantes de cuarto, de quinto y también internos, externos, rotantes. Esta es mi bibliografía. Eh, Estos videos de YouTube, este es de un video de medicina interna que resume la guía de la AJA 2022. 2022. Este es un video ya es un internista titulado en Estados Unidos, ya también una residencia que se llama Conan Louis. Es un canal de medicina que me parece buenazo, resume un montón de temas de medicina interna, súper didáctico, súper recomendable. Esta es la cita de la guía de la guía de la AJA. Y también he utilizado el artículo de ambos de falla cardíaca, de falla cardíaca en general, que me parece buenazo porque cualquier cosa que yo encontraba en las guías también ya está en el artículo de ambos, por si acaso, por si lo quieren checar. ¿Ok? Eh, Antes de mostrarles las preguntas finales, porque tengo dos preguntas al final, porfa, tómense tiempo de calificar la clase. No se ve mucho para saber cómo estamos haciendo. Y para que vean, he utilizado un par de preguntas basadas en preguntas de ambos, es mismo concepto, para que ustedes vean cómo es lo más probable que lo testeen. Porque algo que no dije es que muchas veces la pregunta clásica es que que simplemente ustedes sepan cuáles son los cuatro fantásticos y sepan identificar el paciente que lo necesita. Nada más. Uno puede saber mucho efecto adverso, mucha indicación, pero muchas veces lo clásico que te preguntan en exámenes de residencia es identificar cuatro fantásticos. Entonces vemos, por ejemplo, hombre de 69 años. Para esto, pausen el video, obviamente, traten de responderlo. Pero hombre de 69 años con 9 meses de disnea, esfuerzo, nicturia, orina en la noche, palpitaciones ocasionales, síndrome torácico, tiene este, ok, tuvo un stroke en tardectomía carotídea, hipertensión, diabetes, toma metformina, lisinopril, aspirina, extremidades frías, exceptores finos basales, una falla cardíaca descompensada, edema bilateral, ritmo sinusal con inversión de T en B1, B4. ¿Ya? Eso se puede conocer como patrón cambios STT inespecíficos. Lo más probable es que haya tenido un infarto en la cara anterior del corazón, ¿no? B1 a B4. ¿Qué fármaco es mejor que mejore la supervivencia? Amlodipino, no es cuatro fantásticos, hidradina tampoco, dobutamina tampoco, furosemida tampoco, verapamilo tampoco, digoxina tampoco. ¿Cuál es la respuesta? Es eplenorona. Recuérdense, eplenorona es un antagonista de mineralocorticoide. Como pueden ver, es una pregunta, o sea, muchas preguntas son así, solamente identificar tu cuatro fantástico y marcarlo, ¿ya? Algunas palabras, amlodipino, se podría dar, no está contraindicado, pero es solamente para la presión. Y oradina solamente se podría dar, solamente para recordar, fracción de eyección menor de 35%, menor de 35%, frecuencia cardíaca mayor de 70 y máxima dosis objetivo de beta blocker. Beta blocker a máxima dosis objetivo. ¿Ya? Solamente ahí hay relativa evidencia que podría tener beneficio cardiovascular, pero no es muy alta la evidencia. Dobutamina no tiene nada que ver, es un inotrópico, furosemida sería sintomatológico, ayudaría para la sintomatología, pero no mejora el pronóstico de muerte cardiovascular. Verapamilo directamente te baja el pronóstico cardiovascular porque no le puedes dar inhibidores de, calcio, de canales de calcio no dipiridínicos. Y digoxina solamente está indicado, la evidencia es malísima, es mala la evidencia, pero solamente como última línea sintomatológico de falla cardíaca, nada más. Y vemos el otro, paciente de 70 años, de nuevo, pasen el video, resuélvanlo, con disnea de esfuerzo, episodio de tos nocturna, hipertensión, diabetes, lisinopril, simvastatina, insulina, estertores, edema. EKG de inversión de T en B1, B4.
Nuevamente, parece que es una pregunta muy parecida. ¿Cuál fármaco es más probable que mejore su supervivencia a largo plazo? Vemos acá furosemida sería sintomatológico, no sería genfibroxilo, es un fibrato, casi nunca utilizamos esa medicación, no se utiliza. Metoprolol puede ser, digoxina no, solamente sintomatológico, amlodipino no, dobutamina es inotrópico. Metoprolol, la respuesta debería ser metoprolol succinato, no tartrato, no nos especifican, pero succinato, esta es la respuesta, pero es una posible respuesta. Estas preguntas son inspiradas tal cual en preguntas de Step 2 para que vean que el nivel no es para nada algo que no se puede alcanzar. ¿Ok? Son preguntas clásicas, inclusive diría que preguntas de parcial al final son muy así, solamente identificar tus cuatro fantásticos, pero con esta clase ya van a poder estar listos para cualquier este, eventualidad de falla cardíaca. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por haber visto la clase. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar. Y bueno, muchas gracias por la atención a todos.